Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial de Tele9. Hoy se cumplen 30 años del atentado a la Embajada de Israel. Se cumplen 30 años de impunidad. Estas pantallas representan el aspecto que tiene hoy la esquina de Arroyo y Suipacha, el lugar donde hasta hace 30 años funcionaban la Embajada y el Consulado de Israel, el lugar donde hace 30 años un montón de explosivos en una camioneta pusieron a la Argentina en la agenda del terrorismo internacional. Y a 30 años del atentado, hoy el acto central para conmemorar aquel hecho terrorífico se realizó en la Plaza Seca donde funcionaba la embajada y donde se recuerda a las víctimas. El viceprimer ministro de Israel viajó especialmente a Buenos Aires para participar de la conmemoración. Por parte de la Argentina estuvieron presentes varios ministros, entre ellos el del Interior, el de Justicia, el canciller y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y las autoridades israelíes presentes allí en este acto, en esta conmemoración, en su momento, en su discurso, volvieron a reclamar justicia y también volvieron a señalar a Irán como responsable del atentado. This was a terrorist attack against my country. Este fue un atentado terrorista contra mi país, contra nuestra embajada y contra nuestros compatriotas. Sin embargo, también fue un atentado contra la Argentina, país en el que mi padre nació y creció. This heinous attack Este horrendo atentado tiene un autor claro, Irán. Irán cometió este terrible atentado terrorista a través de su representante, Hezbollah. Tenemos la obligación moral de ir tras quienes cometieron este delito despreciable. Estas personas tienen nombre y rostro. Exigimos que sean llevados a juicio por sus crímenes contra la humanidad. Lamentablemente no podemos decir que se haya conseguido la verdad, y mucho menos que se haya hecho justicia por las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. Después de 30 años, ya no hay palabras, ya no hay discursos, no hay promesas que alcancen. Ya no alcanza nada. Nada es suficiente cuando no hay justicia. El archivo guarda imágenes y sonidos que reflejan el horror de aquel día, el horror y el desconcierto también de las primeras horas. 3 equipos periodísticos de Canal 9 fueron los primeros en llegar al lugar del hecho. Esta es la crónica del día. A pesar de que el verano se estaba despidiendo, hacía calor aquel martes. El tránsito, los trámites, los pasos apurados en el centro. El día transcurría con el ritmo habitual de la ciudad, hasta que una explosión violentó el corazón de la zona de Retiro. Viajemos en el tiempo y hagamos memoria. Ahí, uno de los heridos es trasladado en camilla. Es una señora de edad que está ensangrentada. ¿Qué hacíamos y dónde estábamos cuando hace 30 años sucedía esto? La confusión era enorme, casi tanto como el horror. Nos han manifestado que hay varios cuerpos mutilados. De lo que era la Embajada de Israel en Buenos Aires, una especie de nube de hongo dejaba advertir, aún desde lejos, que algo terrible había sucedido. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto es dramático, lamentable. Las ambulancias iban y venían con heridos. Mientras los médicos trataban de salvar vidas, los rescatistas buscaban vida entre los escombros. Se están buscando a personas que deben estar aprisionadas allí. El trabajo es impresionante. Es titánico, podríamos decir.
Manzano, brevemente, nos vamos enseguida. ¿Es cierto que habría habido un coche bomba acá cuya explosión? Nada, eso son todas especulaciones, no hay información. Estamos con el tema de los heridos. Todavía hay gente herida acá que se le puede salvar la vida. Ubíquense en esto. Los minutos parecen correr de otra manera en la emergencia. Por eso es difícil determinar cuánto tiempo pasó exactamente hasta que se supo qué había pasado. Que había sido un atentado suicida, que una camioneta cargada con explosivos se había estrellado contra la Embajada de Israel, ubicada hasta entonces en Arroyo y Suipacha. Aquel edificio de 3 plantas quedó reducido a polvo y vidrios rotos. Entre esas montañas de escombros regados de sangre, habían quedado sepultadas historias, sueños, proyectos, amores y vidas. Preciosas vidas humanas. Otra de las señoras que está tratando de ser asistida, casi todas son de edad. La explosión alcanzó también a una residencia de ancianos ubicada enfrente de la embajada, a un jardín de infantes y a la parroquia Mater Admirables. ¿Hay heridos? Sí, los estamos sacando, sí. Ya derivamos prácticamente 40 heridos con la ambulancia del CIPEC. Van al Fernández y al Arquerich. La onda expansiva llegó también a una escuela de retiro, en el momento en el que decenas de chicos estaban en el patio. No, yo fui al baño y me vino la ventana encima más o menos y me corté. Otro de los heridos de gravedad. Los servicios de emergencia trasladaban heridos sin cesar. Mientras, decenas de personas recorrían hospitales, albergando la esperanza de encontrar allí a sus seres queridos, que estuvieran allí y no debajo de los escombros. Nos dicen que se está por venir abajo de este edificio. Ya hay una persona, no sabemos si está con vida. Ojalá lo esté. Parecía una escena de película bélica, pero la destrucción y la muerte eran reales. Esto ha sido tremendo, canciller. Es tremendo, tendrá que ser reprimido con toda la dureza de la ley. Al menos una docena de autos convertidos en hierros retorcidos. Calles inundadas por las cañerías rotas. En ese mismo escenario en el que se hacía difícil respirar por el fuerte olor a gas, corrían bomberos, policías y médicos y deambulaban personas aún aturdidas. El estallido fue fuerte. Muy fuerte, sí. ¿En qué piso estaba? En el 17. ¿Qué se golpeó? Los vidrios me golpearon, estaba al lado de un ventanal. El trabajo de remoción de escombros siguió durante días y noches. Cada minuto hacía desvanecer un poco más la esperanza de rescatar gente con vida. Y se ha dejado de buscar personas con vida en este sector, pero se cree que abajo de este montículo podría haber algunas personas enterradas. 29 personas murieron. 242 recibieron heridas. La investigación de la Corte Suprema de Justicia determinaría que fueron 22 las víctimas fatales porque hubo 7 a las que no pudieron identificar. Como presidente de la República Argentina, como ciudadano, me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado. Me comprometo a que todo el peso de la ley caiga implacable sobre los verdaderos culpables. Pasaron 30 años. Hay que hacer memoria. Y hay que seguir reclamando una deuda. La de la justicia. La de la justicia. La de la justicia. A 30 años no hay justicia, no hay verdad, solo hay memoria. Falta mucho por recorrer. Vamos a ver ahora en esta animación a través de un dron el antes y el después de esa zona de Arroyo y Suipacha donde estaba y funcionaba allí la embajada y el consulado de Israel en la República Argentina. Ustedes van a poder apreciar las diferencias. Allí, en primer lugar, tenemos sobre la calle Arroyo y esta Suipacha, ahí estaba la embajada. Hoy en día está la Plaza Seca. La embajada ya no existe más desde hace 30 años.
Allí tenemos también la parroquia Madre Admirable, la que estaba enfrente de la embajada y que fue afectada por la explosión. Eso que está recuadrado en este lugar era la habitación del padre Juan Carlos Brumana, que fue un sacerdote, una de las víctimas del atentado. También está la escuela Madre Admirable en ese lugar. Y lo último que tenemos así en esa franja es lo que antes era el hogar de ancianos. Muchos de esos ancianos también fueron víctimas, muchos quedaron heridos y hoy funciona allí la sala parroquial. También teníamos allí en las inmediaciones, sobre la calle Pellegrini, el Colegio Lenguas Vivas, que fue muy afectado también por la explosión de la embajada y que en minutos vamos a tener testimonios. Por primera vez en 30 años hablan los alumnos cuando tenían 10 años y fueron afectados y heridos y tuvieron que ser internados en el Fernández por las heridas que sufrieron, por la explosión. Esos alumnos fueron sobrevivientes y Lea Kovensky también fue una sobreviviente. La imagen de Lea en brazos de un hombre, el hombre que la rescató, dio vueltas al mundo. Ella era la secretaria del agregado militar de la embajada y él, un joven marino que estaba circunstancialmente en Buenos Aires estudiando español. Una reflexión sentida sobre la vida, el odio y el amor de esta sobreviviente. Y la entrevista se hizo allí, en el lugar donde estaba la embajada junto a la menorá, que como signo de esperanza no resultó dañada por la explosión. Bueno, Lea, estamos paradas acá. Me imagino que tiene una significación especial para vos. Sí. No me refiero al lugar físico, me refiero a la menorá. Sí, seguro. La menorá era el emblema que daba... Estaba en el primer piso, estaba frente a la escalera que daba a las oficinas de arriba. Y tengo una última foto del acto que hicimos que hubo por la independencia, donde estamos todos parados, todo un grupo parados delante del candelabro de la menorá. Y de esa foto hay como 4 o 5 que no salieron. Que no están. Es que escuchando algunas otras entrevistas que te hicieron en otros aniversarios, Lea, del atentado, me impactó mucho el recuerdo que vos hacías de tus amigas. Sí, porque fue loco, porque yo llegué a trabajar nada más que 3 años en Arroyo. Y sin embargo, fueron 3 años muy intensos, porque como yo siempre digo que el lugar hace las relaciones. Y Arroyo había sido antes de ser embajada, había sido una casa de familia. Y después, en ese mismo lugar, en el segundo piso, vivía el embajador con su familia. O sea que siempre tuvo esa mezcla de trabajo y familia, y así se fueron conformando nuestras relaciones. Nosotros éramos trabajo y éramos familia. ¡Señores, se puede caer algo de allá arriba, señores! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Para mí, el volver a encontrarle un sentido a la vida y el volver a conectarme con la vida y poder hacerlo desde un lugar vital, aunque sea redundante, para mí fue fundamental. Si no, creo que hubiese seguido hasta el día de hoy, 30 años después, tapada por los escombros. Escuché decir que un viejo conmutador de esos grandes que existían en los halls de entrada de las grandes oficinas fue un poco lo que te salvó, porque hizo como de escudo protector de los escombros que volaron por el impacto de la explosión. Sí. ¿Qué otra marca te queda de aquel día? Me quedan 2 vidrios, uno en el dedo
y otro en el labio, que son los que me recuerdan dónde estuve y qué pasó. Al otro día del atentado estuve todo el tiempo con un sentimiento de mucha tristeza. No era de revancha, no era de bronca. Murió de este lado mucha gente, seguramente del otro lado también. Alguien se inmoló y esa persona tenía una madre, un padre, hijos y no sirvió para nada. Entonces el sinsentido de estos actos, el sinsentido de tomar la vida del otro y matarlo en pos de un ideal, ese camino es un camino sin salida. ¿Alguna vez cuando estás sola, cuando no hay nadie alrededor que mire ni tus marcas en el labio y en la mano y no lleguen a esas otras marcas y no hay una luz de una cámara de televisión, cuando estás sola, ¿te acordás de esto y llorás? No. Ya no. No. Hay pequeños recuerdos que me hacen llorar. Los 15 días antes del atentado empiezo a estar como en una situación especial y tengo que estar atenta a no accidentarme, porque eso me ha pasado en los primeros años. Pero no lloro, agradezco. Agradezco mucho estar viva. Sí. Lea agradece estar viva, pero hubo 29 personas en el atentado a la Embajada de Israel que perdieron la vida. En su gran mayoría argentinos, pero también había entre las víctimas fatales bolivianos, paraguayos y uruguayos. El horror no fue selectivo. En el ataque murió un hombre que iba a colocar un aire acondicionado a un edificio que estaba lindero a la Embajada de Israel. Miren, aquí podemos ver exactamente en la escenografía, este era el edificio. Era un técnico, iba a colocar un aire acondicionado, lo alcanzó la explosión. Y en el mismo ataque murió, como lo comentábamos antes, el sacerdote Juan Carlos Brumana, que estaba aquí, en la parroquia Mater Admirabilis. Allí, en ese lugar donde sus seres queridos perdieron la vida, entrevistamos a la viuda de Miguel, el técnico, y a la hermana del padre Juan Carlos. Así quedó la iglesia. Y la cúpula, fíjate la cúpula. Arriba está toda rajada. ¿Hay heridos? Sí, los estamos sacando, sí. Bien, acá viene Monseñor. Monseñor, ¿cómo está? ¿Qué se sabe de los chicos, Monseñor? No sé nada. Quiero ver simplemente la cosa. Hay peligro de derrumbe de este edificio, está todo quebrado. Acá están retirando a esta persona. Qué tremendo, Dios. Yo desde el primer momento, cuando me vinieron a avisar esa noche, esa madrugada, 2:30 de la mañana, que vino el padre Toto, como le decimos, Monseñor Aloisio, con mis cuñados, a decirme, Juan Carlos ha entregado su vida al Señor. Sentí esta ruptura que te da saber que alguien muere, pero en todo momento tuve paz. El 17 de marzo de 1992, mi esposo venía a colocar un aire acondicionado en este edificio y llega a tocar el timbre en la puerta y lo agarra justo la explosión del atentado a la embajada. Estas son manchas de sangre que deducimos que son de Juan Carlos, porque la estola estaba en la habitación de Juan Carlos. Venir hoy después de 30 años, bueno, todos los años, ¿no? Venimos a recordar, pero es como que el dolor siempre es el mismo. Es el mismo, a pesar de los 30 años es el mismo dolor. La casulla, suponemos, como el faldón
lo habían retirado, la deben haber usado para envolver algún cuerpo. Pues recién de 2 días lo pudimos encontrar, buscándolo en todos los hospitales, en todas las guardias. Su socio que venía con él se salva y es el que nos da la información de que estaba acá. Así que a partir de ahí cambió mi vida, cambió la vida de mi familia. Dios sabrá por qué, no dudo de que lo sabe, como tampoco dudo de que desde donde está, junto a Dios, también sigue haciendo su tarea de pastor, ¿no? De pastor de almas. La impotencia me quedó, eso sí, la impotencia porque yo ni siquiera pude verlo, o sea, me lo entregaron en un cajón. Siempre pensamos eso, ¿no? Si por lo menos hubiésemos tenido justicia, es como que, es un alivio decir, por la dignidad no solo de él, de todas las víctimas que murieron acá, los sobrevivientes, era un derecho, es un derecho que no lo tenemos ni nosotros ni ellos. A veces la gente me pregunta cuando por ahí recuerdan a Juan Carlos, ay, ¿no te hace mal que te pregunte? No, Juan Carlos es una persona que llena de la luz de Dios, como se dice ahora un ser de luz, pero yo lo digo porque estaba Dios con él. Hablamos, ahora yo tengo 5 nietas, la mayor tiene 20, la más chiquita tiene 4. Y el tema del abuelo, por supuesto, se habla, algunas recién ahora empezaron a entender, a preguntar. ¿Y qué les decís? En 30 años, nada. Sin embargo, yo tengo esperanza, hasta el día que me muera tengo esperanza y tengo la esperanza de que el día que yo me muera seguirán mis hijos, seguirán mis nietas pidiendo justicia. Y alguien me preguntó si se puede perdonar esto a los responsables. Y yo me salió, pero viste esas cosas que yo no dudo de que es la vivencia que tuve de Juan Carlos desde la fe. Le dije, Juan Carlos ya los perdonó. Juan Carlos ya los perdonó. El día que te enteraste que habías perdido a tu hermano y que lo habías perdido de esa forma violenta, de esa forma tan trágica, ese día no sentiste ahí un instante de un dolor o de esa bronca que fuese mayor que esa paz que sentís hoy? Algo parecido sentí, que no era bronca, pero cuando viene el padre Monseñor Aloisio con mis cuñados, que entran y me dicen, lo primero me empezó a bajar la presión, me senté en un sillón, en mi casa, en el living. Y mi comentario fue, uno tiene la tentación de pensar, ¿por qué se habrá ido tan pronto? Durante todos estos años es como que Miguel está presente, nunca se fue, siempre está conmigo y con ellos, siempre siento que está conmigo y sabe todo lo que lo amé, sabe lo que lo sigo amando. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Qué pasaba en el mundo y qué pasaba aquí para que Argentina quedara en la mira del terrorismo internacional? 30 años de mucha burocracia judicial, el resultado hasta hoy es fracaso y es impunidad. ¿Por qué? En instantes, aquí en este programa especial de Tele9 sobre el atentado a la Embajada de Israel.
El atentado contra la Embajada de Israel ocurrió a comienzos de los años 90, cuando los grupos terroristas planteaban un nuevo escenario, llevando a cabo acciones en terceros países para lograr objetivos dentro de sus propias naciones. Un año antes del atentado, la Argentina, gobernada por aquel entonces por el presidente Carlos Menem, tomó la decisión de enviar naves al Golfo Pérsico para apoyar la coalición de Estados Unidos contra Irak. Pudo haber sido esa forma de alinearse con Estados Unidos lo que puso a Argentina en la mira del objetivo del terrorismo internacional. Un analista, un experto en seguridad y este cuidadoso análisis. Los iraníes estaban buscando presionar a Israel a nivel global. Ellos veían a Argentina como uno de los países donde Israel se respaldaba más. En las palabras de un testigo iraní que estaba en esa investigación de inteligencia argentina, veían a Argentina como un segundo Israel. Entonces yo creo que por eso Argentina entró en el blanco de Irán y creo que es por eso que Irán actuó en esta manera. Para preparar atentados de este nivel contra un blanco tan duro como es una embajada, necesitas mucha preparación logística. Se incluye inteligencia, reconocimiento, financiamiento, transportación y todas esas cosas es imposible de coordinar sin una participación local de personas que son corruptas o a lo mejor ideológicamente alineado con propósito. Eso es el terrorismo internacional. Muy pocos, si no conozco ningún experto o técnico o funcionario, pensó que Hezbollah podía actuar de una forma global, incluso en el hemisferio occidental. En 1902, el atentado contra la Embajada de Israel cambió ese cálculo. Desde ese entonces, no solamente sabemos que Hezbollah tiene esta capacidad, pero conocemos la forma en que lo pueden ejecutar. Y eso es muy importante para prevenir otros atentados que tenían planificado en otros países del hemisferio occidental después de 92. Lo que pasó en 1992 en Buenos Aires y después en 94 en la misma ciudad es un recuerdo a toda la comunidad internacional, especialmente en América Latina, que no estamos lejos de este tipo de amenaza, que el terrorismo internacional y Argentina ha sido desafortunadamente un recuerdo de esa amenaza. Todas las víctimas, la Argentina misma estaba esperanzada en la investigación judicial para hacer justicia por este atentado. Han pasado 30 años y de esa justicia que tanto se necesita no hay nada. Vamos a hacer un repaso general de lo que ha sido la causa judicial y en definitiva cómo se terminó haciendo nada. Tenemos esta información en pantalla. 1997, ya habían pasado 5 años del atentado. Allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación decide crear una secretaría especial para investigar el atentado. Andrea. Una secretaría que estaba a cargo de Esteban Canevari, que era el secretario penal de la Corte, y la Corte era el organismo que tenía la competencia lógica para investigar el atentado por tratarse de un ataque a una sede diplomática. Hasta ese momento no se había avanzado nada. El presidente de la Corte, Ricardo Levene, y estaba a cargo el juez Alfredo Bisordi de esa investigación. No hubo avances. Recién con la creación de esta secretaría comenzó a moverse un poco la causa. Pasamos a otra información, 1999, 2 años más. Se determina que fue un cargamento de pentrita y trinitotolueno en una camioneta Ford F100, lo que detonó el edificio. Recién ahí se determinó, en principio la Corte dice, pasó esto. Exactamente, porque hasta ese momento parte de la formación anterior de la investigación llevada a cabo, como decíamos, por los jueces Levene y Bisordi, intentaban imponer la teoría de una implosión, de que en realidad los explosivos estaban adentro de la embajada y que habían sido ingresados con la excusa de reformas que se estaban haciendo en el edificio. Eso quedó descartado, se determinó finalmente que fue una bomba que ingresó con una camioneta que impacta contra la sede de la embajada. Bien, siguen pasando los años. Allí en 1999 la Corte responsabiliza a la Yihad Islámica, brazo armado de Hezbollah, y pide la captura internacional de Imad Mughniyeh. Exactamente, la Corte finalmente dice
¿quién es el culpable? Claro, lo dice, no puede hacer mucho más, no se hizo mucho más, no hubo detenciones. Este pedido de captura se libró, pero finalmente cayó porque este personaje, este hombre que era un hombre fuerte de Hezbollah, Imad Muniyag, en realidad termina muriendo en un atentado en 2008 en Damasco. Y con él parecía que ya no se iba a avanzar mucho más en la captura y en la detección de quién eran las caras del atentado. Otra información, año 2015, se pide la captura internacional del agente operativo de Hezbollah, Hussein Mohammad Ibrahim Suleiman. Se pide la captura de este hombre cuando la Corte determina que hay elementos suficientes que se han recolectado. Fíjense, el atentado fue en el 92, en 2015. Se considera que se encontraron elementos como para pedir la captura de este hombre y de otro hombre más, Samuel Salman El Reda. Ambas órdenes siguen vigentes. Nunca se dio con ellos en realidad. Y lo que es importante determinar es que estos dos personajes aparecen también en la investigación en el atentado contra la AMIA, que para muchos especialistas fue un segundo capítulo del atentado de 1992, que en realidad no fueron dos atentados diferentes, sino que el del AMIA, el del 94, fue el segundo capítulo del primer ataque de 1992 contra la embajada. Otro hecho en la causa judicial, también ocurrido en 2015, Lorenzetti habló de cosa juzgada, pero días después la Corte Suprema aclaró que la investigación por el atentado seguía abierta. Fue un muy mal momento para los familiares escuchar de boca de quien entonces era el presidente de la Corte decir que esto era cosa juzgada. En realidad, días después, la Corte tuvo que salir con una acordada a aclarar que la investigación seguía abierta. No solo por el atentado a la embajada, sino también por el de la AMIA, porque algunos de estos personajes que mencionábamos antes fueron también señalados como responsables por la AMIA por haber ingresado los explosivos vía Brasil que terminaron detonando contra la Mutual Judía. En las imágenes que vamos a ver ahora, podemos decir, y tiene el nombre el clip, de Las huellas del terrorismo sigue entre nosotros, Andrea. Es un video que publicó la Embajada de Israel con rostros con cenizas, una forma de recordar que las cenizas fueron parte, por supuesto, de los escombros del horror, pero que de las cenizas, con un mensaje esperanzador, uno también puede resurgir. El 17 de marzo de 1992, un atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 29 muertos y más de 200 heridos. 30 años después, las huellas del terrorismo siguen sobre nosotros. El 17 de marzo, 30 años del atentado terrorista a la Embajada de Israel. Cuando surge una noticia, las cámaras son fundamentales para saber y ver qué es lo que pasó. Fueron 3 equipos periodísticos de Canal 9 los primeros en llegar al lugar minutos después de la explosión. Y allí estuvieron reflejando y tomando esas imágenes que hasta el día de hoy y por siempre nos recordarán el horror que se vivió aquel día y el horror que se vivió a partir de ese día. Con ellos estuvimos recorriendo allí en el lugar donde estalló la bomba y desandamos el camino que ellos recorrieron hace 30 años. Estamos el 9 de julio y Arroyo. Por aquí estalló el artefacto explosivo de gran poder. Un auto destrozado.
Hay cuerpos mutilados, nos dicen. Esto es increíble. Está prácticamente todo destruido. Parece un terremoto. Esto es una verdadera confusión. Esto no se puede creer. Yo salí del canal para un entrenamiento en Boca con Moltoni y Cachito. Estábamos llegando al canal de una nota y nos seguimos directamente para acá. Tardamos 7 minutos, 8 minutos en llegar. Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados. La gente corre, sacan y traen heridos. Piden ambulancias, piden agua. Es un caos total. Al llegar al Automóvil Club por Libertador, el coche se tiembla todo, evidentemente de una explosión. Más que caminando ya veníamos corriendo, habíamos dejado el auto en Libertador y Suipacha porque nos habían mandado por una explosión de gas. Agarramos calle Cavia, Libertador, y justo pasaban un camión de los bomberos. Y le dije a Enrique, este me va a llevar al lugar del hecho. No sabíamos a dónde íbamos y no sabíamos lo que había pasado. Al llegar ya al edificio Sebel, el edificio que le hicimos el del Rulero, los vidrios caídos sobre el pasto nos hacían suponer que era algo mucho más que un escape de gas y que era muy grave. Se me hizo un nudo en la garganta. Por lo que veía, te lo puedo asegurar. Se me hace ahora. Ahí están, trabajando la gente en estos momentos. Sentíamos gritos de dolor, sentíamos pánico. Camillas en forma desesperada están pidiendo de todos los edificios. Y lo único que se me ocurrió decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, qué tremendo. Cruzamos 9 de julio sin mirar, con cámara prendida, y cuando llegué a Arroyo, bueno, me encontré con algo que nunca en mi vida creí ver. Mucho escombro, mucha gente corriendo, policía, ambulancia, todo concentrado acá, en una cuadra. Vamos, retirarse para allá, por favor, sacá de aquel lado, por favor. Abuelos, chicos, gente común, coches volados. A mí me había tocado hacer poquito tiempo antes una nota dentro de la embajada y era algo que ya no estaba, no existía más. Gente pidiendo auxilio, ensangrentado, decapitado. Queríamos saber cómo se encuentra la gente que está en la embajada de Israel. Y la imagen que a mí me queda es un hombre corriendo, deambulando sin ton ni son, ensangrentado, buscando algo o alguien. Me encuentro a Fabricio, en moto. No me hablé nada, andate urgente al canal, porque dentro de un rato o nos sacan el material o nos echan. Llego en 5 minutos al canal. Y ahí empezaron a emitir el material. Lo llevaron directamente al control y Romay dice... Un nuevo atentado del terrorismo internacional en el territorio argentino. Y hoy cuando llegaste acá después de 30 años, Eduardo, ¿qué pasó en vos? Empecé a caminar, le dije a Mónica, mira, acá había un coche destrozado, acá había 2 fallecidos, uno era mujer, y le dije, es la primera vez que vengo después de 30 años. Yo tenía 23 años, no me entraba, no me entraba en la cabeza una cosa así, acá en Argentina. Te digo una cosa, Claudio, cuando llegué a casa estaba hecho bolsa y a la noche no pude dormir, porque a la memoria se me veía, venía la cara de los abuelos, la cara de gente. Uno es fuerte profesionalmente hasta cierto punto. Eso fue lo peor que viví, porque lo que vi ahí fue dramático. Y bueno, a veces íbamos a hacer notas con cámaras encendidas, ¿no? Yo creo que esta fue la peor. Muchísimo dolor, muchísimo dolor. Nuestro profundo reconocimiento siempre a los camarógrafos por el trabajo que hacen y cómo quedan reflejados a través de su trabajo los hechos trágicos como estos y que forman parte de la historia y de la realidad muy triste que nos toca vivir también. A ver, ¿qué sucedió ese día de la explosión? Acá tenemos esta imagen. El Instituto Lenguas Vivas, ubicado sobre la calle Carlos Pellegrini,
Acá estaba la embajada donde fue la explosión. La onda expansiva provocó serios daños en la estructura, rompió vidrios y a su vez provocó heridas en los alumnos, como así también en los maestros y profesores que estaban allí, Andrea. Un montón de niños resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Fernández, donde llegaban decenas de heridos de otros lados también, y donde los médicos del área de emergencias trabajaban a destajo, tal vez sin toda la preparación que la ciudad necesitaba para semejante catástrofe. Y un poco la impresión que yo tuve es, bueno, una gran explosión, y la sensación la tengo todavía hoy muy vívida de que el suelo se movió, o sea, que tembló el suelo. Y nada, creo que algunos chicos se cayeron al suelo, y ver, digamos, en esa dirección, que era donde estaba la embajada, como un gran humo negro que se elevaba, bueno, todos gritando, los chicos corriendo, muy asustados. Hago un paso así y ahí sentí, como contaba Santiago, como una especie de terremoto, empezó a moverse el piso, sentirse el piso, y ahí siento como una onda, ¿viste? Como una onda expansiva. Caigo al piso, medio que levanto, y caían infinidad de vidrios que en ese momento, en mi cabeza, es raro, les voy a contar, pero eran papeles para mí. Yo estaba contra una aula de vidrio hablando con la maestra de gimnasia, y tengo como una especie de flash, no sé, ¿viste? Es como se pone blanca la memoria, y de repente me encuentro parada mirando para arriba, viendo todos vidrios caer. Y como digo, esto es una película, y cierro los ojos así y alguien me agarra de la mano. Yo recuerdo que hablaban, explotó la caldera, ¿qué pasó? Nadie entendía nada. Y se organizaron como para sacarnos a la calle, porque, bueno, obviamente pensaban que el peligro era en el colegio, dentro del colegio, porque había sido una explosión que uno no la puede describir. Cuando salgo, había chicas que, si no me equivoco, eran de 5º año y se empiezan a poner a llorar, me vieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ve? Cuando bajé la mirada tenía la pierna bañada en sangre. Yo tenía sangre en la rodilla y como que en ese momento dije, no quiero que me lleven a ningún lado. Entonces decía, ¿algún lastimado? No. Yo como que hacía así en la rodilla y seguía porque no sabía dónde me iban a llevar. Yo estaba en la sala, lo que sería la línea de guardia, y lo primero que vi fue, y me impactó, llegar a los chicos de un colegio, todos chicos de grados inferiores, jardín infante, primero, segundo grado, con el guardapolvo y con muchas manchas de sangre. Nos asustamos mucho. Y llegaban. José estaba sangrando, y bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué sé yo? Y bueno, se tiró al suelo y le digo, mirá, te vas a tener que sacar el vidrio que tenés en la pierna. No me acuerdo, en palabras de un nene de 10 años, le hice una suerte de vendaje a José. Me sacaste, me acuerdo, una media blanca y me hizo un torniquete. Las ambulancias estaban detonadas, no conseguían no daban abasto, y lo que decidieron hacer es, a mí, no me acuerdo si en el taxi yo fui con una rectora, maestra, no recuerdo bien quién era, me subió un taxi y me dijo, recuerdo, dice Al Fernández. Salinas José, de 10 años. Ortiz Emiliano, 7 años. Regnier Julia, 6 años. Santiago Michelangelo, de 9 años. Caballaro María Soledad, 12 años. Y Díaz Alejandra, de 10 o 12 años. ¿Tiene que venir acá al Hospital Fernández? Que vengan los padres para acá. Los choferes de las ambulancias, muchos nos decían que decir, hubo una explosión, hay muchos heridos, no nos daban datos. Muchos llegaron por su cuenta, hasta los trajeron patrulleros de la policía y los llevaban al hospital. La bomba en sí fueron varios segundos, no fue una explosión y punto. Fue como un terremoto, como le escribía Santiago. Fueron varios segundos donde todo vibró. En mi cabeza tenía un terremoto. En un momento se me vino, están atacando, yo perdí un poquito la noción de dónde estaba. Cuando me paré, medio que no
estaba un poco perdido hasta que vi la puerta de salida. Ninguno de esos chicos revistió gravedad. Impresionaba más la sangre con el guardapolvo, la angustia de las docentes llorando y los chicos llorando. Y pasaban helicópteros, 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 helicópteros y gente con sangre que se metía en taxis. Y nosotros estábamos como una especie de, no sé, de película de terror. Y cierta organización hubo, pero no fue perfecta. Si querés te miento. Se hicieron las cosas bien, se salvaron muchas personas, pero la ciudad no estaba entrenada para eso. La parte de opera hospitalaria no estaba entrenada para eso. La escena fue un desastre, porque todo el mundo con ganas de ayudar se metía en los escombros. Y es muy difícil para un jefe de emergencia en el prehospitalario echar a esa gente, porque la gente quería ayudar. Vuelve, ¿viste? La bomba, la bomba, la bomba. Es como algo que no termina de sanar. Es increíble que si voy para atrás en todos los días que he tenido, no tengo tantas imágenes tan bien guardadas como ese día. ¿Vos tenías? 7 años. Era chiquita. ¿Fue la primera situación, digamos, dramática que te tocó enfrentar como médico? De víctimas múltiples, ¿Te dejó algún trauma, te dejó alguna marca? Más de una vez, te lo debo confesar, me encerraba en el baño y lloraba. Yo estoy en un lugar y veo que la gente se empieza a parar y se empieza a mover y voy rápido para escapar. Siempre estoy mirando las salidas, siempre estoy mirando por dónde puedo escapar. ¿Te quedó eso? Sí. ¿Por qué llorabas? No sé, angustia, no sé. No sé. Ahora que me haces recordar también me estoy angustiando. Y la angustia continúa, por cierto, y destacar también que estos exalumnos que hoy brindan su testimonio con 40 años, es la primera vez que hablan en los 30 años desde que se cometió el atentado. Bien, el terrorismo no nos va a ganar. ¿Quién dijo esto, Andrea? Lo dijo la embajadora de Israel en Argentina en un relato emotivo de una anécdota suya personal. La memoria estamos trabajando mucho, por eso también parte del proyecto del 30 aniversario de la conmemoración de la voladura de la embajada es un proyecto educativo. Grabamos un video corto que lo pueden usar las escuelas digamos, de 12 hasta 18 años, que como cambió la generación, ¿no? La gente que está en la escuela hoy ni estaba en los planes de sus padres, que sus padres en aquel momento eran su edad. Entonces tenemos que explicar qué pasó y hacerlo en la forma de la nueva generación, que es más que todo visual. El 17 de marzo de 1992, un atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Tenemos que llegar al corazón de la gente, que saben que pasó aquí. Y 2 años más tarde pasó la AMIA. Y que podría pasar otra vez. Es nuestro deber ser consciente y que nunca nos pasa, porque vos hablaste de un lado de la memoria y del otro lado de la justicia. También en la mitad hay la verdad. 30 años después, las huellas del terrorismo siguen sobre nosotros. Les cuento algo muy personal que no tiene nada que ver con el atentado, pero sí, porque el terror nos une. Cuando comenzaron los atentados en Israel, yo era muy joven, los atentados en Israel misma, y nosotros teníamos un grupo de jóvenes que cada jueves salimos a bailar. Bueno, el primer atentado fue un jueves por la noche. Bueno, el atentado fue la tarde y nosotros llamamos cada uno y decimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a bailar o no vamos a bailar? Fuimos a bailar.
Nadie quiso bailar. Todos estaban llorando. Pero fuimos a bailar porque, como levantó la embajada, que el terrorismo no nos va a ganar. Nosotros éramos unidos contra el terrorismo y vamos a seguir con nuestra vida y vamos a seguir haciendo bien y mejorando el mundo, cada uno de su lugar, que no nos va a ganar el terrorismo. 29 muertos, 242 heridos, pasaron 30 años. La memoria está vigente, la justicia aún pendiente. Nos vamos a despedir con un clip de imágenes musicalizado por Alejandro Lerner, que creó esta canción especialmente para este día. Bien, si usted quiere volver a ver este programa especial de Tele9 sobre el atentado a la Embajada de Israel, ingresando a tele9.com.ar, allí lo encontrará para ver toda la información que hemos dado a lo largo de esta hora. 30 años han pasado, solo hay memoria, hay impunidad y falta justicia. Buenas noches. Un día como cualquier día, todo sucede sin parar. El mundo sigue su rutina, todo parece tan normal. Todos los sueños es como que en un segundo te los matan. Libre.